La reforma tributaria o ley de financiamiento que presentó el gobierno ante el Congreso propone un cambio que tiene preocupados a muchos trabajadores y tiene que ver con la retención en la fuente. Henry González nos tiene aquí a un experto para explicar este tema. Henry, adelante. Catalina, muy buenas tardes. Efectivamente, me encuentro con el doctor Jaime Enrique Gómez, abogado tributarista y socio de la firma Pose Herrera Ruiz. Doctor Gómez, buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. Hola, Henry. Bueno, este tema efectivamente tiene preocupados a millones de trabajadores colombianos. Por eso me gustaría que empezáramos por explicar un poco qué es exactamente la retención en la fuente. Henry, la retención en la fuente es uno de los descuentos que nos aplican los empleadores al momento en que nos pagan el salario. Es un anticipo del impuesto sobre la renta que podemos tomar al momento en que presentamos nuestra declaración de renta. Por eso los empleadores no la certifican. Esta retención en la fuente no aplica para todos, sino solamente a aquellas personas que tengan ingresos gravables superiores a 4.400.000 pesos, que es más o menos una persona que devenga un ingreso de 6 millones de pesos. Ahora, es importante tener en cuenta que la retención en la fuente no es la misma para todos. Varía en función del monto de los ingresos que reciba la persona. Entre más ingreso tenga, más tarifa se le aplica. Entonces es progresivo y marginal. Ok, bueno, muy bien. La preocupación entre muchas personas que consultan sobre este tema es porque esta ley de financiamiento o reforma tributaria está proponiendo unos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, hoy en día la retención en la fuente para ingresos laborales se calcula a través de uno de dos métodos. El procedimiento 1 es aquel que se calcula en función de los ingresos recibidos en el mes correspondiente. Y el procedimiento 2 es el que toma en cuenta para su cálculo los ingresos devengados por la persona en el último año. Consecuentemente, pues se calcula sobre un promedio. La propuesta que trae el gobierno en esta oportunidad, en la ley de financiamiento o en el proyecto de ley de financiamiento, es eliminar este segundo. Es decir, ya no, en la propuesta del gobierno no se va a calcular la retención en la fuente en función del promedio, sino sobre los ingresos actuales del mes en el que se está pagando para esa persona. ¿Eso puede hacer que se eleve un poco el descuento? Claro, porque en algunos casos, cuando se calcula el promedio, pues tiene en cuenta eventualmente ingresos pasados, no considera aumentos de salario o eventualmente ingresos variables. Entonces, en esos casos, pues como toma en cuenta cifras anteriores, pues aplica una retención en la fuente que para el caso actual, pues se calcula en función de ingresos pasados. Mientras que en la propuesta actual, pues se tienen en cuenta los ingresos del mes correspondiente. Entonces, en la práctica va a implicar un aumento en el descuento que se le aplican a esas personas. Aquí tenemos, doctor Gómez, la tabla de retención en la fuente y veo que establece unas tarifas efectivamente de descuento según el ingreso de cada persona. ¿Esas tarifas como tal se elevan con esta propuesta en la reforma tributaria? Realmente solo una de estas tarifas que está para el último umbral, que es de 2.300 VT, estamos hablando de más o menos 1.400 millones de pesos. ¿Anuales? Perdón, 108 millones de pesos mensuales. Mensuales, para aquellas personas solamente a que les aplica el cambio. Hoy en día la tarifa es del 39%, con la reforma tributaria se aplica al 41%, es decir, se le incrementa en 2 puntos porcentuales. En otras palabras, y para dejarlo bien claro, personas que ganen menos de 120 millones o 108 millones de pesos mensuales, no se les incrementa la tarifa, el porcentaje como tal de descuento. Efectivamente. Eso no, obviamente, como lo mencionaba anteriormente, eso no supone que no se le incremente el descuento, porque como vimos, en aplicación del procedimiento la base es mayor. La base es mayor, efectivamente. Y una pregunta, doctor Gómez, que a mí me descuenten más retención en la fuente, aun cuando sea el mismo porcentaje, pero como es sobre una base mayor, porque es sobre el salario de hoy, no el promedio del año pasado, que me aumenten el descuento, ¿es bueno o es malo para mí como trabajador? Depende. Obviamente, si el efecto práctico es que si te aumentan el descuento, pues te afectan la caja. Es decir, no vas a tener liquidez para poder... se me ve perjudicada. Exactamente, pero eso se traduce en que cuando te toque presentar la declaración de renta, no vas a tener que sacar de tu bolsillo para poder pagar el exceso que te hace falta para cumplir la tarifa del impuesto de renta. Entonces, depende de cómo se mire. A la persona que le gusta la caja, de que le gusta la liquidez, sí va a ser malo. Pero a la persona que le gusta estar más tranquilo y estar a que cuando le toque presentar la declaración no le llegue la sorpresa con el contador, oye, te toca pagar más, pues evidentemente para esa persona pues no será una noticia tan mala, Henry. Entiendo, doctor, y eso lo explica el proyecto justamente en la exposición de motivos, que lo que ocurre hoy es que con la forma de calcular están generándose casos en que personas les queda faltando esa plata, digamos, les descontaron 10 millones de pesos de retención en la fuente en el año anterior,
pero tienen que seguir pagando, por ejemplo, 2 o 3 más que todavía les falta. Y mucha gente, pues, ese es el golpe, digamos, que reciben. Pero a otros les sobra y entonces van ante la DIAN a que le hagan una devolución. Entiendo que lo que se quiere es como acabar, digamos, con ese riesgo y que más bien sea como que los descuentos sumen más o menos exacto lo que me tocaría pagar de impuesto. Esa es la idea, ese es el objetivo que tiene el gobierno. Obviamente lo que está buscando es recoger la mayor cantidad de recursos para poder ejecutarlos, pero obviamente eso supone también que cuando llegue el momento de la declaración de renta, pues va a recibir menos, porque ya a la persona no le toca sacar más. Bueno. Entonces, obviamente está sacrificando pues el impuesto anualizado, pero lo está haciendo es por recibir mensualmente Claro. el valor de la retención en la fuente. El gobierno entonces mensualmente va a recibir más plata, el trabajador va a recibir menos platica, pero bueno, se alivia cuando llegue el momento de declarar y no va a haber ese golpe tan duro que a veces nos toca porque nos toca pagar todavía mucho dinero. Doctor es. Gómez, muchísimas gracias por Con estar en mucho Noticias gusto, muchas Caracol. gracias por la invitación. Esta entonces la propuesta de cambio en la retefuente que plantea el Gobierno Nacional en la reforma tributaria o ley de financiamiento.